Buenas tardes, amigos. Hermanos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bendecidos esta tarde, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y sean así también confortados a través de la palabra de Dios y guiados, que es lo más importante, porque a través de ella donde Dios nos puede hablar en nuestras vidas, nos puede corregir, como así también edificar, esperando así también que estén fortalecidos y animados en estos tiempos difíciles. Que Dios nos siga guiando en todo nuestro caminar y así también, conforme a nuestras necesidades, Dios siga obrando, ya que Él conoce nuestras necesidades y sabe de lo que somos carentes. Así que Dios te unja de la mollera a la planta de los pies y conforme a las necesidades de tu corazón, Dios vaya supliéndolas a través de Jesucristo. Y sabemos que todo lo demás viene por añadidura, que lo más importante para nosotros y lo primero en lo cual nosotros debemos de enmendarnos siempre es en la vida espiritual. Si la vida espiritual somos edificados, lo demás va a venir todo por añadidura, como dice su palabra. Ya los invito a buscar la palabra del día de hoy. Vamos a leerla en Mateo capítulo 21. Vamos a leer del versículo 18 al 22. Tiene un título que es La maldición de la higuera estéril. Una palabra muy conocida por muchos, pero de gran significado espiritual para nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Que Dios bendiga esta porción de la palabra de Dios, ya que para nosotros es muy importante y también edificante para nosotros. Es alimento espiritual, es el pan y el agua de vida que necesitamos de parte de Dios para alentar nuestros corazones y así también nuestro espíritu. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando a través de una higuera, la cual Jesús la maldijo. Y la maldijo porque no halló fruto en ella. Su palabra dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Esa es la importancia que nosotros podamos sembrar con la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y nuestros corazones sean buena tierra para recibir la palabra de Dios. Todos se acuerdan de las parábolas del sembrador. Tenemos a la orilla del camino, en el pedregal y en buena tierra, y en los espinos. Cuatro campos distintos. Así son nuestros corazones. Nuestros corazones son como esos campos. Y la sabiduría parte por primero discernirse uno mismo, conforme a la palabra de Dios. Podemos ver cuánto le creemos a Dios y cuánto le buscamos a Dios a través de nuestros corazones.
a veces es más fácil discernir o ver la paja del ojo ajeno que ver el tronco que cubre nuestra propia vista. Es lo más fácil, porque los seres humanos estamos acostumbrados a juzgar a los demás, pero no nos gusta que nos juzguen y tampoco nos juzgamos a nosotros mismos, honestamente. Algunos lo harán, pero delicadamente. Pero si lo hacemos honestamente, vamos a encontrar muchas insuficiencias en nuestras vidas. Un siervo de Dios que había nacido de nuevo, vio toda su carnalidad, vio toda su decadencia, vio su maldad, sus insuficiencias, y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una persona a la cual mora Dios plenamente en su corazón va a discernir su carnalidad. Y esa es la primera bendición que un hijo de Dios puede recibir: discernir lo espiritual de lo carnal. Así lo hizo el apóstol Pablo. Y así también nosotros deberíamos hacer en estos tiempos para poder caminar honestamente en los caminos de Dios y no llegar al final de nuestros caminos y sorprendernos. Uno de los atributos que Dios tiene es que solamente Él juzga a la humanidad. Es su principal atributo, juzgar, porque solo Él está del comienzo de los tiempos y solamente Él conoce lo bueno y lo malo para nosotros. Y es por eso que Dios no quería que Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia, del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque no querían que la humanidad o ellos comenzaran a juzgar conforme a sus propios pensamientos. Y hoy por hoy ustedes ya saben que conforme a nuestra educación, conforme a nuestra ética, conforme a nuestra moral, conforme a nuestra fe, conforme a nuestros conocimientos, juzgamos lo bueno y lo malo. Y de acuerdo como nosotros hayamos sido criados o hayamos sido enseñados, que comenzamos a decir esto es bueno y esto es malo, lo que tú haces bueno o lo que tú haces malo. Aplicamos nuestro propio juicio. Y es lo que Dios quería evitar desde el comienzo de los tiempos, que nosotros aplicáramos nuestro propio juicio por sobre la palabra de Dios. Que aprendiéramos a confiar en el juicio de Dios, en la justicia de Dios, que aprendiéramos a confiar en lo que Él nos dice a través de su palabra, lo que es bueno y lo que es malo. Y así vamos conociendo nuestra fe, así vamos conociendo nuestra propia vida. ¿Cuánto confiamos en Dios verdaderamente? ¿Evitamos nosotros de tomar el rol de Dios, de juzgar? Somos tan sabios y somos tan entendidos en todas las cosas que nosotros tenemos el carácter de juzgar todas las cosas, y a quien sea y cuando sea. No importa quién seamos en este mundo, desde el hombre más importante al más humilde, todos juzgamos de una u otra manera. Y esa es la importancia en que nosotros tenemos que aprender a negar nuestros pensamientos, nuestras emociones en la palabra de Dios. Porque los hijos de Dios no se mueven por emociones. Los hijos de Dios no se mueven por sus propios pensamientos. Los hijos de Dios no se mueven por instintos. Los hijos de Dios se mueven porque el Espíritu Santo los mueve. Los hijos de Dios se mueven porque Dios los mueve. Porque Dios los dice dónde ir y con quién hablar. Y es más que decirles. Esa es la importancia
en que nosotros confiemos en la palabra de Dios y confiemos en Dios por sobre todas las cosas. Desde el comienzo de los tiempos es que Dios nos estaba hablando en nuestras vidas para que nosotros aprendiéramos a confiar en Él. Todos sabemos la historia. Satanás ocupó la propia palabra de Dios, la misma palabra de Dios la ocupó para engañar a la mujer y al hombre. Le cambió el sentido, le cambió la forma, pero usó la propia palabra de Dios para engañar a la mujer y la mujer cayó y comió del árbol que Dios había prohibido comer. Qué gran enseñanza nos da la palabra de Dios, ¿cierto? Porque ningún hombre que no tenga conocimiento de la palabra de Dios nos puede engañar, nos va a engañar de ninguna manera. Una persona que no tenga conocimiento de la palabra de Dios no tiene forma de engañar a la persona que es creyente, no hay forma. Pero sí la persona que ha estudiado la palabra de Dios, pero no ha sido instruida por el Espíritu Santo, puede ser engañada y puede ser burlada por la propia palabra de Dios, producto que ha sido instruido por una persona que no ha sido llamado por Dios y no ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Esa es la importancia de los siervos de Dios, que han sido escogidos por Dios, que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Porque a ellos Dios los ha llamado para enseñarle a través del Espíritu, hacerle entender la palabra de Dios y hacerle comprender lo que nosotros los seres humanos por la lógica humana no podemos entender. Podemos hacer encajar la palabra de Dios de una u otra manera, así como un rompecabezas, pero nunca vamos a entender lo profundo de la palabra de Dios. Y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, porque el Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia. He ahí la importancia de la palabra de Dios. He ahí la importancia de ser enseñado por un escogido de Dios que ha sido enseñado por Dios. Maldito el hombre que confía en otro hombre. No podemos confiar en el hombre a ciegas. Tenemos que saber quién está al frente de nosotros. ¿Es un escogido de Dios o no lo es? Porque como está escrito, aunque tuviere toda la profecía, todo el conocimiento, tuviera toda la fe, todas las profecías las entendiera, pero si no hay amor en él, nada es. Y cuando Dios nos habla con respecto al amor, nos habla con respecto al Espíritu Santo en nuestros corazones, porque Dios es amor y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, si por mucho que podamos saber de la palabra de Dios, pero si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, es imposible que seamos hijos de Dios. Y la palabra nos dice, nada somos. Por lo tanto, no podríamos nosotros enseñar. Pero muchas veces nosotros mismos nos engañamos por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria, por nuestra falta de humildad, por no querer ser menos con los restos de las personas, o por querer ser más que otros, o querer transformarse en un líder de personas, un guía de personas, porque le encanta ser vistos por los demás, le gustan los primeros lugares. No se puede jugar con la palabra de Dios de ninguna otra manera. Dios nos manda un ay, nos manda advertencia con respecto a los pastores que son inútiles, falsos profetas también
nos advierte Dios, que tengamos cuidado con falsos profetas. Los falsos profetas siempre han estado desde el comienzo. Pablo enfrentaba a los mentirosos. En Apocalipsis hay evidencia que existían falsos profetas y los pastores de esas iglesias los descubrían porque ellos estaban a la luz de la palabra, pero aún así luchaban contra los falsos evangelios, esos evangelios humanistas, filosóficos. Hay que confiar en Dios. ¿Y por qué lo llevé a Génesis? Porque lo primero que hizo Adán y Eva cuando vieron su desnudez, producto que cometieron pecado delante de Dios, la desobediencia, se cubrieron con hojas de higuera. Y aquí Dios nos está hablando con respecto a la maldición de la higuera estéril. Y aquí te voy a hablar de la religión en el mundo y de los que son verdaderos hijos de Dios. De la justicia del hombre, cuando descubre su desnudez, cuando descubre o cuando ve que puede ser descubierto en un fallo, en algo malo, trata automáticamente de cubrir su pecado, su maldad, de encubrirlo. Esa es la justicia del hombre. La hoja de higuera, la cual se cubrió Adán y Eva, refleja la justicia del hombre. También nos enseña con respecto a la religión, la que inventó el hombre para intentar cubrir multitud de pecados a través de obras, dejando la fe de Jesucristo a un lado, dándole más relevancia, más importancia a lo que ellos pueden hacer en este mundo para tratar de justificarse, de santificarse, de lo que Dios mismo hizo por nosotros. Y lo hizo por gracia, por misericordia, y nos salvó perfectamente, como está escrito en Hebreos 10:10, a través de un solo sacrificio, nuestro Señor Jesucristo nos santificó de una vez y para siempre. Ahora, ¿lo creemos o no lo creemos? Porque si lo creemos, nos basta con la obra de Dios, nos basta la gracia de Dios, y nuestro corazón descansa en la gracia de Dios y en el amor de Dios y en la justicia de Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no nos basta las obras de Jesús, les vamos a agregar obras a la salvación. Y el agregarle las obras, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto otro, que hay que hacer aquí, que hay que hacer allá. Si no das esto, si no das esto otro. Hay tantas maneras que las personas pueden interpretar la palabra de Dios, pero verdaderamente han conocido a Dios. O simplemente escucharon alguna vez una predicación de alguien que habló de cierta forma y un poco mal encontró consuelo en esas palabras y le encontró lógica. Le encontró lógica porque su vida todavía no había sido librada del pecado. Y encontró consuelo, encontró un pequeño refrigerio y lo tomó como si fuese la verdad. Recordemos que nuestro Señor, para poder salvarnos del pecado, tuvo que Él entregar su carne, ser bautizado y derramar su sangre, ser crucificado. Él tuvo que morir para dar la paga por nuestros pecados. Y como está escrito, la paga del pecado es muerte. Por eso que bendito el nombre de Dios. Porque nadie podría ser salvo del pecado si no hubiese sido por nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros. Es una ilusión que el hombre pueda limpiarse del pecado a través de obras. Es una ilusión. Es un pensamiento, es una emoción que dura un instante. Tu corazón va a sentir un momento de refrigerio, para al momento siguiente va a volver el vacío a tu corazón.
porque verdaderamente no has recibido la remisión de los pecados, como dice las Escrituras, porque aún no has confiado en Dios, porque aún no le has creído a Dios, porque aún te aferras, porque aún te aferras a un evangelio filosófico, a un evangelio humanista, a un evangelio que un hombre inventó de alguna u otra manera. Y por la falta de discernimiento en el espíritu muchas veces le creemos y caemos en el engaño. Dios busca hacedores de la palabra de Dios, hombres que le crean de verdad, hombres en el espíritu, hombres espirituales y en verdad y su palabra, adoradores espirituales, no hombres carnales. ¿Y por qué Dios nos quiere que nosotros la alabemos carnalmente? Porque Él maldijo a la serpiente. Y por cuanto has hecho del polvo comerás, y nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Satanás se alimenta de todo lo que salga de nuestra carne. Si no has nacido de nuevo, no tienes el bautismo del Espíritu Santo en tu corazón, Satanás se alimenta de toda nuestra devoción, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra ira, de nuestra contienda, de los deseos de los ojos, de todo lo que provenga de nuestra carnalidad, por muy bueno que te parezca. Por eso Dios Jesús nos dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso que es necesario nacer de nuevo, ser nueva criatura. Por eso las cosas viejas pasaron y todo las hizo nuevas. Nacer de nuevo es morir en la carne. Y no es que andes muerto, sino que tú vas a discernir tu carnalidad. Ya no vas a ser engañado por Satanás, ni por las armas que él usa para poder destruir tu fe. La hoja de higuera demuestra la religión del mundo, los pensamientos humanos, la justicia del hombre, que de cierta forma muchos lo hacen en estos tiempos, pero no glorifican a Dios, no exaltan a Dios, y Dios debe ser exaltado y glorificado por sobre todas las cosas. Y es por eso que Dios, en este versículo, como está escrito, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre, por la mañana. Jesucristo es el Dios de la resurrección, es el Dios de la vida, es el Dios de la palabra. Él nos trae de la oscuridad, nos trae la luz. Él es el pan de vida, es el agua de vida. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el creador que hizo los cielos y la tierra. Y cuando Él venga a tu huerto y no encuentre frutos en tu vida, no encuentre frutos espirituales, ¿qué le vas a decir? ¿Es que nadie me enseñó cómo nacer de nuevo? Jesús te va a responder, ¿y qué has hecho con el tiempo que yo te di? ¿Has buscado mi verdad? ¿Has buscado mi rostro? ¿Has buscado mi nombre? ¿Cuántas veces te he dado testimonio de tu condición espiritual? ¿Acaso no has sentido tu corazón vacío? ¿Acaso no has sentido encadenado? ¿Acaso no has sentido sed y hambre de mi palabra? ¿Y acaso yo no dije? ¿Acaso Jesús no dijo a través de su palabra que sus hijos por su interior correrían ríos de agua de vida? Y que ellos serían la fuente que van a llevar al sediento y al hambriento, van a llevar la palabra de Dios. Ellos van a ser el refrigerio. Ellos son la sal de este mundo, la luz de este mundo. ¿Acaso Dios nos da testimonio de una otra manera? Y no queremos entender nuestra condición espiritual. Tan contumaces somos, tan rebeldes somos, tan orgullosos somos, que no queremos entender que Dios muchas veces nos habla de una otra manera en nuestra vida espiritual, para que nos demos cuenta cómo estamos, en qué condiciones estamos, porque Él no quiere que nadie se pierda en este mundo. Él quiere que nosotros demos esos frutos espirituales y que no seamos como esta higuera que fue maldecida.
Porque cuando vino Jesucristo a pasear a su huerto, nuestros corazones, y no hay fruto, y no va a hallar fruto, y no va a hallar fruto, ¿por qué? Porque no se ha sembrado la palabra de verdad en nuestros corazones, o porque no has confiado en Dios, porque has permitido, cuando Dios siembra la semilla, has permitido que vengan aves y se coman esa semilla de tu corazón, y no la dejas germinar, la dejas crecer, no la dejas hacer raíces en tu vida. Eso lo hace el enemigo. Qué importante buscar la palabra de Dios. Qué importante creerle en Dios por sobre todas las cosas. No hay nada más importante que confiar en Dios. El que uno sea humilde, carismático, empático, no va a salvar a las almas, ni le va a dar remisión de pecados. Lo que te va a dar remisión de pecado y lo que te va a salvar, si tu pastor, tu siervo, al cual tú has escogido por líder, te predica la verdad o no te la predica. Si te ha enseñado a nacer de nuevo o te ha enseñado a dar frutos espirituales. Eso es lo que te va a salvar realmente. Y es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Tú que buscas palabra de Dios, tú que quieres alimentarte de la palabra de Dios, tú que quieres llenarte el vacío de tu corazón, debes de buscar los siervos que te alimentan de verdad de la palabra de Dios, que te enseñen verdad y no filosofía, no el humanismo. Palabra de Dios, que te hagan nacer de nuevo. Porque este es un evangelio de poder. Y vas a comenzar a dar frutos en el Espíritu. Vas a ver cómo tu fe va a crecer. Y no como tu fe va a estar estancada. ¿Cuántos años estancada? No hay crecimiento, no hay entendimiento, no hay sabiduría, no hay inteligencia. Aumenta tu fe, aumenta tu confianza, busca a Dios por sobre todas las cosas, porque aún estamos a tiempo de abrazar el Evangelio, de arrebatar el reino de los cielos y gozar una eternidad con Él, dar frutos en el Espíritu. Y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella. No halló nada en ella. ¿Usted se acuerda de la ofrenda de Abel y Caín? Caín, ¿cuánto trabajó la tierra? Mucho trabajó la tierra. Caín fue un trabajador arduo. La labró, la cultivó, la sembró, la regó, la cuidó de las aves. Se preocupó mucho de su huerto. Trabajó mucho. Hasta que su huerto dio muchos frutos. Y él tomó de lo mejor que tenía. De lo mejor que tenía. Y se lo llevó como ofrenda a nuestro Señor. Se lo llevó como ofrenda a Dios. Y Dios lo rechazó. ¿Qué ofrenda a Dios agrada? ¿De qué ofrenda a Dios agrada? ¿De la que nosotros queramos darle o de la que Él demanda? Abel no le dio simplemente lo que Dios demandaba. Abel le dio lo que Dios demandaba y lo que Dios mismo le había enseñado a sus padres, a Adán y a Eva. Recordemos que Dios vistió con piel de animal a sus padres. Y Dios, para vestir con piel de animal, el mismo Dios le enseñó que había que sacrificar un animal y que la paga del pecado es muerte. Y el momento en que Dios revistió a Adán y a Eva con trajes de piel,
Fue el momento que le enseñó a ellos a recibir la remisión de sus pecados. Le enseñó la justicia de Dios. Eso es justicia de Dios. Y cuando Abel fue a rendir su ofrenda, la fue a rendir porque a Adán y Eva le enseñaron a todos sus hijos cómo recibir remisión de pecados. Y entonces Caín, ¿por qué dio una ofrenda distinta? Porque él en su corazón puso a agradar a Dios y recibir remisión de pecados conforme a su propio esfuerzo. Él le quiso demostrar a Dios que él podía hacer cosas también buenas delante de él. Pero Dios se lo rechazó. Y ya sabemos la historia. Y es por eso porque le rechazó todo su esfuerzo, su sacrificio. Se levantó en ira contra su propio hermano y lo mató. Por eso habían dos trabajando en un campo. Se lo llevó y el otro quedó acá. Hay uno que obedeció a la palabra de Dios, hay uno que recibió remisión de pecado y el otro no obedeció a la palabra de Dios, no le creyó en Dios y no recibió remisión de pecados. Hay uno que caminó en el espíritu y el otro caminó en la carne. Hay uno que rindió la ofrenda que Dios demandaba, no la agregó ni le quitó, más el otro sí le quiso agregar a la palabra de Dios. Le quiso dar conforme a sus pensamientos, conforme a su fuerza, conforme a su devoción. Por eso que Dios nos ayude. Es tiempo que busques el rostro de Dios. Es tiempo que busques la gracia de Dios. Es tiempo que busques la justicia de Dios. Es tiempo que busques el amor de Dios para que nazcas de nuevo de verdad y comiences a dar frutos en el Espíritu. Jesús le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Lo espiritual lo discierne, pero lo carnal nada discierne. Lo que viene del espíritu es vida, y lo que viene de la carne es muerte. Nuestro propio juicio, nuestros propios pensamientos, nuestra religiosidad nos van a llevar a un mal camino. Recordemos que Proverbios 21:2 dice, todo camino para el hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Dios no se le puede engañar. Muchos se pueden vestir como santos, como hijos perfectos de Dios, andar con la Biblia bajo el brazo y aparentar que son los hombres más santos y más rectos, son los verdaderos siervos de Dios. Pero Dios pesa los corazones. Dios no se le puede engañar. Ya el que no tiene discernimiento, lo puedes engañar. Pero al verdadero Hijo de Dios que tiene discernimiento, no lo vas a engañar nunca. Por eso que Dios nos ayude en estos tiempos muy importantes, donde toda la humanidad está lleno de religiones y lleno de subreligiones y subdivisiones, donde muchos dicen ser esto, esto, otro, y que Dios le dice esto, Dios le dice esto, otro, y se olvidan de la palabra de Dios, se olvidan de enseñar a las almas a nacer de nuevo, a recibir la remisión de los pecados, a enseñarle a vivir bajo la gracia de Dios, a enseñarle justicia. ¿O será que no lo enseña porque no lo saben? Y es más cómodo hablar de bendiciones, hablar de prosperidad, hablar de restauración, de edificación y hablar del amor. Y se olvida hablar que Dios también es justicia. Se olvidan que Dios también va a juzgar a la humanidad. Se olvidan que Dios demanda juicio, justicia. Esas cosas quiere Dios de nosotros.
que conozcamos el juicio de Él, que conozcamos y entendamos la justicia de Él, sus misericordias,